buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Abril, 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 Abril. Hoy os voy a contar cómo supe que yo era trans. Y digo cómo supe porque no hay ninguna fórmula mágica ni ningún truco de saberlo. Si te interesa, quédate a ver este vídeo y lo descubrirás. Si te gusta, suscríbete a mi canal y dadle a la campanita. Tilín, 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 tilín. También si necesitáis apoyo o ayuda, yo os voy a dejar en mi Instagram por aquí abajo, abril.fn, donde subo reels contando las realidades trans y donde subo mucho contenido de tipo LGTBIQ+. Y ahora sí que sí, ¡adelante! Yo que tú no me lo perdería. Yo lo descubrí yo misma, como todos, todas y todes los que lo han descubierto. Quiero decir que no hay una edad concreta para descubrir que eres una persona trans, ¿vale? O sea, yo me di cuenta en mi infancia porque no me gustaba que me cortaran el pelo, porque no me gustaba vestirme de niño, porque no me gustaba jugar a juegos de niños. Sé que muchos diréis, pero es que la ropa y los juegos no tienen género, y lo sé, pero a mí me molestaba que me trataran del género que no era mi género, o sea, me molestaba que me trataran de niño, ¿vale? Entonces lo descubrí de muy pequeña también porque tuve referentes de la televisión, como Viviana Fernández o como Cristina la Veneno, y entonces pude ponerle nombre a lo que me pasaba. Cuando yo era pequeña y ya lo había, digamos, descubierto o ya sabía que yo no estaba cómoda con el género que me habían asignado al nacer, pues manifestaba mi forma de ser y se lo conté a mi madre. Yo le decía a mi madre que yo no estaba a gusto con mi genitalidad, porque yo, por ejemplo, he tenido mucha disforia, o a lo mejor no es la palabra correcta, pero he tenido mucha disforia con mi genitalidad. Hay gente que no y hay gente que sí, y yo la he tenido. Entonces yo desde pequeña he ido al psicólogo, mi madre me ha llevado al psicólogo, no pasa absolutamente nada. Y no pude empezar mi transición porque, a ver, esto lo he contado también en otros vídeos, que os voy a dejar por aquí la sugerencia para que los veáis. Pero bueno, os hago un pequeño resumen. No pude empezar mi transición de pequeña porque eran otros años, otros tiempos distintos, y aparte tuve otras, ¿cómo llamarlo? Otras circunstancias de la vida que me hicieron tener más atención a esas causas que a mi transexualidad. Si sois nuevos y no lo sabéis el porqué, os recomiendo que os echéis un ojo a mi canal, a mis vídeos, y sabréis el porqué. Os recomiendo Las cartas que no leí y Alas para volar. Cuando acabó mi infancia y fui a la adolescencia, ahí ya me fui dando más cuenta que yo no encajaba en el rol masculino. No me gustaba vestirme de niño, no me gustaba todo lo que fuera del rol masculino lo detestaba. Lo detestaba, y es así, no lo puedo negar. O sea, no me gustaba jugar al fútbol, no me gustaba tener el pelo corto, me encantaba maquillarme, me encantaba vestirme con ropa se supone que femenina, del género femenino. Aunque, como he dicho al principio del vídeo, la ropa no tiene género, pero bueno, yo me sentía más a gusto con ropa del género femenino. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que te vayas descubriendo tú poco a poco, ¿vale? Que mires a ver con qué encajas más, que si encajas más con la ropa femenina, lo hagas. No quiere decir que seas trans, ¿vale? Pero vete descubriéndote poco a poco. Yo, por ejemplo, me di cuenta porque yo odiaba que me trataran del género masculino y odiaba mi nombre. O sea, aunque suene mal decirlo y aunque suene doloroso decirlo, no me gustaba para nada. Entonces ahí me fui dando cuenta, ¿vale? Quiero decirte con esto
que vayas descubriéndote poco a poco. Y un consejo que os voy a dar a todos los que me estáis viendo es que la palabra paciencia te la tatúes aquí. Aquí. La palabra paciencia, aquí. Vas a tener que tener mucha paciencia, vas a tener muchos miedos. Yo los he tenido, es normal tenerlos, no es nada raro. O sea, sentir miedo es normal. ¿Y por qué? Yo hablo desde mi experiencia personal. Yo tenía miedo a la sociedad. Tenía miedo, o sea, no a mi familia, porque como he dicho siempre, mi familia me ha apoyado en todo. Pero yo tenía miedo a la sociedad, tenía miedo a enfrentarme y decir quién era de verdad. O sea, me daba miedo. Y sentir miedo luego me di cuenta que era lo más normal del mundo. Así que ten paciencia, de verdad. No te asustes si tienes miedo. Lucha por quien eres, porque en esta vida tienes que ser feliz tú. Y nada más y nada menos que tú. Y lo repito mucho en los vídeos porque me he dado cuenta que yo no tengo que satisfacer a nadie, sino a mí. La que tiene que ser feliz soy yo. Yo, desde que di el paso, soy la más feliz del mundo. De verdad, creedme. Muchos y muchas y muchos de los que me estáis viendo, de verdad, sé que diréis que la ropa femenina y la ropa masculina no tienen género, que sí, que lo sé. La ropa no tiene género, lo sé. Pero yo me sentía más a gusto vistiendo con lo que la sociedad cataloga como ropa femenina. Me sentía más a gusto cuando me trataban en femenino, o sea, me sentía más a gusto también cuando escondía, cuando me trucaba mi pene, que si no habéis visto el vídeo de cómo me trucaba el pene, también os lo voy a dejar por sugerencias por aquí. Me fui descubriendo poco a poco y cuando me di cuenta de verdad que estaba perdiendo el tiempo, fue brutal. Cuando me di cuenta que por fin iba a ser yo de verdad, ese día fue brutal. Y no quiero decir que cuando me di cuenta no tuve miedo, porque lo tuve, es que lo tuve. Simplemente quiero decirte que seas fuerte, que tengas mucha paciencia, te lo voy a volver a repetir, muchísima paciencia, y que seas feliz, que te lo mereces. La persona que me está viendo ahora mismo, de verdad, te digo que seas feliz. Que seas feliz y que luches, que luches. ¿Qué quiero decir con todo esto que os he dicho minutos atrás? Quiero decir que las personas trans nacemos trans. Lo que pasa que vivimos en una sociedad heteropatriarcal donde lo normal es ser cisgénero y lo normal es ser heterosexual. Entonces a mí no me enseñaron qué es lo que era una persona trans. Tuve que aprenderlo por yo misma. Y cuando lo aprendí, dije, esto me pasa, sé lo que me pasa y vamos a por ello. Y así fue. Y quiero decirte que si yo pude, tú también puedes. Tú también puedes y debes. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Os animo a que si os ha gustado este vídeo echéis un ojo a los demás, que os suscribáis a mi canal y que si necesitáis apoyo o ayuda, yo os voy a dejar mi Instagram otra vez por aquí abajo, abril.fn. Y muchas gracias, de verdad. Os mando mucha fuerza, mucho apoyo y un besazo enorme a todos, todas y todes.